A ver, voy a decir algunas cosas importantes y ustedes se las cuentan a los demás. A mí como profesor siempre me importa que ustedes tengan los elementos suficientes para saber la materia y para hacer bien la prueba. Hay cursos en que la información sobre el tema es muy accesible, muy variada. No sé, el curso de filosofía de la ciencia uno podría leerlo en cualquier lado, hay manuales ejemplares, hay un lenguaje común, hay un consenso muy grande. Entonces uno puede derivar un montón de tareas que a tal parte, existe tal manual, qué sé yo. Desgraciadamente en Hegel no hay un consenso. Los hegelólogos están de acuerdo en algunas cosas y cualquier profesor experto en Hegel que se pare delante les va a contar una película ligeramente distinta o va a enfocar las cosas de una manera distinta. Por lo tanto, en este curso en particular, tratándose de una presentación general de Hegel, hay pocas referencias a las que yo pueda derivarlos. Desde luego, no le puedo decir, mire, esta cuestión está en la sección de autoconciencia, léalo. No sé si han tratado de hacerlo, pero uno agarra el texto y no entiende nada, no entiende absolutamente nada. Pero eso es otro curso, agarrar el texto y leerlo. Eso es un curso. El otro curso aparte, previo, es agarrar el texto y explicarlo. ¿Sí? Son dos cuestiones distintas en el caso, sobre todo de Hegel. Por lo tanto, no puedo ofrecer como garantía de que les va a ir bien en la prueba más que las clases que hago. O sea, lo que voy a preguntar en la prueba es la materia, lo que hemos visto en clase. Lo que significa que la única manera de que a uno le vaya más o menos bien en este curso es viniendo a clase. O porque eso es necesario por las condiciones, por esta dificultad que estoy explicando, o escuchar las clases. Las clases se graban, hay más de alguien que graba, ustedes pueden pedirle a alguien que las suba a un curso, ¿no es cierto? Eso está, sobre todo en este curso, completamente dentro de la regla del juego, porque no hay otra manera de enterarse, porque yo voy a preguntar lo que se dijo en clase. Y si viene la mitad del curso o la quinta parte, entonces se enterarán a través de la grabación. Hay gente que tiene la valentía, la presencia de ánimo de fotografiar la pizarra, porque yo hago harto dibujito, harto de esquema, entonces es súper útil eso, ¿no? Me llamó la atención la costumbre, miré fotos y efectivamente sale bien, se lee la cámara de 5 megapíxeles para arriba en lo posible iPhone. ¿Sí? Y la otra es que se enfocan, no sé, no vayan a estar fotografiando la pizarra con un Samsung, o sea, cuestión de rasca. Pero si sacan las fotografías de los esquemas, súbanlas también. Súbanlas a un curso para que hay gente que escuchará la grabación, otros que se guiarán por los esquemas. La materia del curso es la que hemos visto en clase.
El único texto de apoyo que puedo ofrecer es el que yo mismo escribí sobre Hegel, que creo que lo subí también, ¿no es cierto? O subí la parte de... ¿Subí el texto sobre Hegel, no? Augusto. Pero lo puedo subir. En el libro sobre Hegel, que está en línea, que lo pueden encontrar, hay un capítulo donde se explica a Hegel en general, que eso es parte de la materia, y hay otro capítulo dedicado a la fenomenología del espíritu. Entonces, si uno lee eso, es la onda del profe. Hay otros hegelólogos en castellano, por ejemplo, Ramón Valls-Plana tiene un libro sobre la fenomenología, pueden leer las cosas de José María Ripalda o de Félix Duque, pero van a encontrar que son acercamientos al mismo tema, al mismo texto, y son distintos. Uno como que tiene que tener una cierta experiencia para darse cuenta que lo que yo estoy diciendo coincide o no coincide con lo que Félix Duque dice, por ejemplo, o con lo que dice José María Ripalda. Si ustedes de repente leen 3 textos, es como que estuvieran hablando de 3 autores distintos, digamos. Una dificultad que no se presenta con los demás filósofos. Si uno lee 3 textos sobre Platón, lee más o menos lo mismo. Digo estas cosas pedagógicas y paternales porque hoy día voy a subir un temario completamente referido a las clases que hemos hecho. Como siempre, del temario voy a sacar una prueba, y la prueba hay una semana para mandarla por correo. Pero en esta primera prueba no voy a poner un texto. Además, este semestre nadie se ofreció a hacer ayudantía. Hay que ser valiente para hacer una ayudantía sobre Hegel, y los que eran valientes y sabían estas cosas ya jubilaron como estudiantes, digamos, y ahora están dedicados a autonomistas, eligiendo alcaldes y cosas así. Entre las nuevas generaciones, algunos de ustedes serán el futuro ayudante de los cursos de Hegel. Carlos Wagner, Carlos Riquelme duraron como 5 años, digamos, siendo ayudantes. Porque lo que un ayudante de este curso, mientras sigan dando los mismos electivos todos los semestres, presumo que voy a seguir haciendo este curso semestre por medio durante 20 años. Un ayudante de este curso lo que debería hacer es explicar la introducción. O sea, en la ayudantía, hacer una ayudantía de lectura. Tomar el texto, que son 10 páginas, dividirlo, explicar de qué se trata y leerlo. Para hacer el ejercicio de leer. Pero este semestre no tenemos ni a la Bárbara Sepúlveda, ni a Carlos Wagner, ni a Carlos Riquelme, que eran los ayudantes que eran competentes para hacer eso, ¿no? Porque lo hicieron varias veces, entonces ya uno se sabe las 10 páginas de memoria y puede explicarlas con cierta soltura. Por mientras, yo recomiendo que lean la introducción. No va a entrar en la primera prueba, pero lean. Respecto al libro sobre qué será necesario, vaya que se subdividir la parte de la ciencia de la lógica, ya que dice que es necesario para entender la fenomenología. El libro sobre Hegel que yo escribí. No. Ese libro tiene una introducción que se trata de Kant, otra introducción que trata de Hegel, quién era Hegel, qué sé yo. Un capítulo sobre la fenomenología, otro sobre ciencia de la lógica, otro sobre filosofía de la naturaleza. En realidad, los 2 únicos capítulos que pueden ser directamente útiles son el capítulo sobre Hegel en general y sobre la fenomenología en particular. Lo demás es optativo. Lo que pasa es que también hay otro capítulo que al final también mencionado sobre la fenomenología, pero hay ciertos capítulos como el de la filosofía de la naturaleza que realmente uno lo sigue. Claro, pero es mucho más específico. El capítulo sobre la filosofía de la naturaleza tiene que ver con la sección razón, con la razón observadora, pero es mucho más específico porque es una tesis, es como ya que sabemos el tema, ahora empecemos a trabajar y a opinar. Es un capítulo de tesis, los otros son descriptivos. Claro, hay uno que se llama sobre Hegel, un capítulo, y hay otro que se llama sobre la fenomenología del espíritu. Esos 2 los voy a subir. Lo voy a subir de manera específica. Ahora, el libro entero está en PDF en internet, lo pueden bajar.
si uno quisiera hacer claves de lectura para un texto difícil, noten que el texto que estoy comentando tiene 37 páginas y la autoconciencia, y se han escrito cientos de libros sobre esas 37 páginas. Entonces, claves de lectura, si uno quisiera leer, voy a ordenar el texto de otra manera según ciertos ejes temáticos, voy a ordenarlo según las polémicas que están tratadas, ¿ah? Y ahí las categorías, los conceptos claves que surgen en torno a esas polémicas. En la sección autoconciencia, un gran asunto es el obrar, que en este caso no significa cagar, sino que significa hacer cosas, ¿sí? Creo que antes que vamos a hacer una cuestión sobre la anterior, entonces entendemos que para el sujeto la libertad sería como un constante trabajo para obtenerla. Pero no es infinito. No puede ser libre. Pero eso es un trabajo como cultural, pero también material. Material. Ese trabajo material, como que saben que. O sea, ¿está pensando en algún sujeto particular de forma de trabajo material o...? Dicho de manera actual, no en el lenguaje de Hegel. Hegel está pensando en la burguesía, en el burgués clásico, en el burgués que era un artesano y después se transformó en un pequeño empresario. Entonces, el universo de ciudadanos libres de Hegel es el mismo que el de Proudhon. Proudhon también pensó que la base de la dignidad humana era tener medios de producción e intercambiar productos. Por eso Proudhon dijo, de lo que se trata no es de hacer más proletarios, se trata de hacer más propietarios. Y eso no porque Proudhon fuera parte del capitalismo, del gran capitalista, sino porque su modelo de sociedad es que todos tienen una pequeña empresa productiva de bienes físicos, ¿sí? Ese es el modelo de ciudadano. Mi duda era como si en realidad en quién pensaba Hegel, quizás en general pensaba como en la burguesía, en un burgués clásico o en una proto-burguesía como del artesano, donde el trabajo no es enajenado. Eso, no en el artesano, en el burgués, que da trabajo asalariado, porque Hegel tiene plena conciencia de la realidad del trabajo asalariado. A eso en la filosofía del derecho se nota. Está pensando en alguien que es un burgués productivo. Es burgués ya, pero no ha dejado de ser artesano. Porque él mismo dentro del taller trabaja, aunque sea enseñándole a los demás qué es lo que hay que hacer. Porque la dignidad del ciudadano proviene de lo que produce, del servicio que presta, en el fondo, ¿no? Entonces, la dignidad del profesor es que hace clases, la dignidad del zapatero es que hace zapatos, y hay un intercambio general. Pero es un problema no solo económico, es un problema de dignidad, de reconocimiento, ¿cierto? Entonces, si uno lo pensara en términos marxistas, es como que el modelo de sociedad de Hegel es una sociedad en que todos son pequeños propietarios que intercambian bienes y en que todos hacen directamente un trabajo, no se limitan a pagar para que alguien haga el trabajo. Esa es la diferencia que hay entre la palabra burgués y la palabra capitalista. Hegel está pensando en una sociedad formada por burgueses, no por capitalistas. Y en la filosofía del derecho él dice que es una deformación, que es un vicio, que tiene mal pronóstico separarse de la función de productor directo. Porque él es testigo de lo que pasa en Inglaterra, ¿cierto? Entonces dice, gente que no tiene medios de producción como los trabajadores, o gente que solo contrata trabajo asalariado, no son buenos modelos de ciudadano. Por eso, Jacques Dont, que es un hegelólogo francés, se atreve a decir que si Hegel hubiera vivido 20 años más, sería uno de los precursores del socialismo utópico. Habría figurado dentro de la historia del socialismo utópico. Ahora se murió justo a tiempo para pasar como gran filósofo. No sé, preguntas. ¿Por qué Hegel utiliza el término concepto para la esencia como sujeto? En alemán
la palabra concepto significa Begriff, se dice Begriff, ¿ah? Begriff, con mayúscula. Esa es la palabra que se traduce en castellano como concepto. ¿Ah? Ahora, griffein, el verbo, significa agarrar. ¿Ah? Y el de cumple la función que en castellano cumple lo inconsciente, lo histórico, ¿sí? Entonces, begriffein, ¿sí? Es lo agarrable. Es súper bonito eso porque los acosadores andan ahora haciéndose de hegelianos y dicen que cuando pegan un agarrón lo que querían era el concepto, ¿sí? Lo agarrable, literal, el concepto. Y eso es porque en la lógica de Hegel lo que verdaderamente es un siendo permanente, una fluidez absoluta, ¿sí? Y entonces esa fluidez que por sí misma sería inagarrable es agarrada en el pensamiento. Por eso la palabra concepto alude a una especie de intelección, ¿no es cierto? Cuando uno la fluidez absoluta la piensa, la fija, ¿sí? Es como que estuviera ahí en el río, ¿no es cierto? Va y agarra un poco de agua. Por eso es la idea de el concepto tiene remite por un lado a una actividad del pensamiento, por otro lado a una acción, por otro lado al hecho de que lo real solo es concepto cuando se hace agarrable. Porque por sí mismo es inagarrable. Y ese agarrar es como lo característico del sujeto. Y el sujeto hace eso. El sujeto es así, pero en esencia, negatividad, ¿ah? Que dicho en términos políticos es libertad, es tensión, ¿sí? Y es pensamiento. Entonces esa tensión libre que piensa, al hacer eso, agarra el ser y entonces lo fija. Noten que si nosotros viviéramos a la velocidad de los electrones no veríamos mesas, árboles ni montañas, veríamos así todo fluido nomás. Pero como somos sujetos, estamos justo ahí entre medio de la lentitud absoluta y de la fluidez absoluta, podemos agarrar. Entonces, desde el punto de vista, para decirlo en términos actuales, de la física cuántica, el hecho de que uno pueda agarrar un árbol es un milagro. Es un milagro porque la estructura cuántica del árbol es una pura juego de fuerza nomás, ¿sí? Entonces Hegel asume eso, ¿no? Por eso el concepto se llama concepto, bueno, creo yo. Preguntas. Ahora en la tradición alemana la palabra Begriff significa literalmente concepto, y si uno está hablando en alemán coloquial en la calle también significa concepto, ¿no? Por ejemplo, el concepto de silla, ¿no? Es el Begriff de la silla. O sea, Hegel a una palabra común le dio connotación filosófica. Entonces, yo me aprovecho de que no tiene preguntas y le sigo pasando materia. Entonces, ejes de la sección autoconciencia. Por un lado está este asunto de el obrar. Es necesario, pensar que en castellano la palabra obrar significa que uno hace caca, ¿sí? Pero también significa que actúa. Ahora, uno podría decir el actuar, pero como Hegel es maestro de los matices, obrar no es lo mismo que actuar. Hay un matiz, ¿sí? El actuar ya es de un sujeto libre. El obrar es hacer cosas nomás, ¿no? Entonces, como esto es un momento de la autoconciencia inicial, es el obrar en el sentido de hacer cosas, ¿sí? Hay un eje. Y hay un contrapunto entonces entre el obrar y el pensar, que es hacer cosas pero con el pensamiento. Este otro es hacer cosas pero con las manos. Entonces, cuando uno piensa en las connotaciones de la acción, porque la sección autoconciencia trata de los fundamentos de la acción humana, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con el hacer cosas? La apetencia, eso es lo que nos mueve a hacer cosas. El trabajo, que es la consecuencia, ¿no?
Es decir, el obrar es la experiencia que se dirige a otro, que está referida a otro. Y ese otro puede ser una cosa, por ejemplo, trabajar en carpintería. O ese otro puede ser un otro, por ejemplo, pelear con el Señor. O ese otro puede ser uno mismo. Trabajar una cosa, trabajar en el sentido de establecer una lucha y trabajar en el sentido de formarse uno mismo. Eso es lo que uno diría la práctica. Ahora, el pensar, en cambio, tiene que ver con la obstinación. La hipótesis hegeliana, como decía, es que la capacidad moderna de pensar surgió como respuesta a la opresión general. Los tipos hicieron para adentro lo que no podían hacer para afuera. Eso es una obstinación. Y es de esa obstinación, es en el orden del pensar, donde surge la libertad. Que desde luego es en ese estado libertad pensada, ¿no? El tipo es libre, pero es libre en el pensamiento, porque de hecho un esclavo, de hecho un siervo. Pero de ahí surge la libertad. Y después la libertad tiene que ir haciéndose cada vez más real. Entonces, el obrar es una experiencia que se dirige a otro, el pensar es una experiencia que se repliega sobre sí. Es la experiencia de sí. Entonces, hay una parte aquí que se llama la etapa a la que hemos llegado, el pensamiento. Lo que Hegel está diciendo ahí, mire, hemos llegado a una etapa en que el sujeto ahora va a trabajar él mismo, consigo mismo. ¿Sí? Entonces ahí hay un contrapunto que tomar en cuenta. Otro contrapunto, en términos, esto ya en términos más técnicos, estas son las palabras que Hegel usa, ¿no? Es el que hay entre la sujeción y la independencia. Porque en esta etapa Hegel no habla propiamente de la libertad. Para que haya personas libres tienen que haber individuos con una voluntad propia, pero eso se está formando. Entonces, previo a la libertad hay una cosa un poco más primitiva, la independencia. Entonces Hegel habla de autoconciencias independientes, que no quieren ser devoradas una por la otra. La sujeción tiene que ver con que la apetencia mueve al goce. ¿Sí? Eso es lo que cada uno quiere. Quiere obtener el placer infinito de comerse al otro. Por eso la vez pasada hablábamos de morder una piedra, morder una manzana, morder un gato, morder a la polola. Entonces hay una gradación ahí y puede morder a la polola, es el gran objetivo, ¿no sé? El goce. Pero para hacer eso hay que entablar una lucha. Y entonces ahí en esa lucha el que le tiene miedo a la muerte se rinde. ¿Sí? El que le tiene menos miedo a la muerte pasa por sobre encima. ¿Sí? Entonces, el reverso del goce es el temor. Ahora, este cuadro que estoy haciendo es con las palabras que aparecen en el texto. O sea, estoy explicando de manera más técnica el texto. El temor. Y eso es lo que aparentemente ocurre en una primera etapa. Lo que ocurre es que el Señor obtiene el goce. Y el siervo resulta siervo en virtud de su temor. Eso es lo que aparentemente ocurre. Pero resulta que este goce del Señor se frustra, es falso, se traduce en una situación de impotencia. Y como decíamos la vez pasada, ahí termina el tratamiento del señorío. No aparece nunca más en el libro. ¿Sí? Y explicamos la vez pasada que el goce del señorío conduce a una frustración, no porque el goce sea imposible,
sino porque el señorío es una figura extremadamente torpe, pobre, inicial, natural. Después, cuando haya toda la formación entre los ciudadanos libres, va a ser posible el goce, que es reconocerse en el deseo del otro mutuamente. Porque no es el goce así en general tampoco, es una cuestión súper bien determinada, ¿sí? Estar mutuamente en el deseo del otro, dicho eso en palabras actuales, pues no en las palabras de Hegel, ¿sí? Entonces ahí esa historia se termina. La historia que es interesante es que el temor del siervo conduce, ¿sí?, a la formación, la Bildung. Y entonces eso, el temor, es el que tiene futuro. De hecho, el resto del libro se trata de lo que ocurrió con esta formación, con este autoformarse que va a conducir en primer lugar a la individualidad moderna. El reverso de la sujeción es la independencia. Lo que no está sujeto es independiente. Y Hegel ahí es súper explícito cómo el siervo mantiene su independencia, a pesar de que es siervo. La mantiene a través del trabajo. Aunque sea un trabajo explotado, qué sé yo. Y Hegel usa una expresión que tiene mucho eco después, que uno puede encontrar en Freud, y Freud no leyó ni una letra de Hegel, ¿no? Pero se puede encontrar la idea, ¿no? La idea de que el trabajo es un goce aplazado, de renunciar al goce inmediato para construir algo que después de un goce, ojo, goce, placer, agrado, son cosas distintas. Por eso la palabra técnica es goce, que dé un goce más moderado, más duradero, porque es a partir de una cuestión elaborada, ¿sí? Entonces ahí uno puede decir, mire, la impotencia del señorío tiene que ver con esta ansiedad del goce inmediato, ¿sí? Yo quiero que usted aquí y ahora me reconozca. Claro, pero una torpeza, pues si lo acaba de reducir a siervo, entonces el otro va y le dice, sí, patroncito, yo lo reconozco, pero uno se da cuenta que no era eso lo que uno quería, ¿sí? Si uno, no sé, pues, finalmente logra, ¿no es cierto?, que la niña ande con uno, pero solo porque uno se parece a Brad Pitt, no era lo que uno quería. Quería ser reconocido por mí mismo. Entonces, el trabajo permite el goce, pero aplazado. Eso es típico de un moderado, de un conservador como Hegel, ¿no? Uno diría, no, goza al tiro. No sé qué dirían ustedes. La actitud cultural, ¿no? El goza al tiro. Y después nadie me quita lo bailado. ¿Tiene buen pronóstico eso? Depende, uno diría, hay situaciones en que el que no se moja el poto no pasa el río, dice uno. Y pasa el río y al otro lado no hay agua, no hay comida, no hay nada. ¿Está bien eso o no? ¿Qué harían ustedes? Diría uno en clave patriarcal, si no es ahora, mijita, ¿cuándo? Y diría uno en clave feminista, es que mira, si es ahora no es nunca más. Pero si es de a poco y consistentemente, entonces a lo mejor es para siempre. ¿Qué diría uno? ¿Qué clase? Bueno, hay épocas en que los alumnos son más momios que los profesores. No sé qué clase en qué posición están ustedes en términos relativos. A lo mejor ustedes dirían, no, yo prefiero de a poco, pero seguro. Otra generación más chascona podría decir, es que si no es ahora, ¿cuándo? Esa reflexión es la que hay aquí en el tema de si el trabajo permite el goce aplazado o si el goce es posible solo cuando se da de manera incondicionada, absoluta. Noten que desde este punto de vista el superhombre de Nietzsche es un torpe que está destinado a la sífilis, a la frustración, ¿no es cierto? Gallo Martorri, el superhombre, una figura ridícula, patética, ¿sí? En cambio,
el honrado joven obrero que estudió Derecho y engrupió a una niña del barrio alto, sacándose buenas notas, logrará el goce de manera permanente. ¿Por qué? Porque ha trabajado. ¿Qué razonamiento preferirían ustedes? ¿No les da la impresión de que esto de el honrado joven obrero que estudió y se sacó por 7 y logró impresionar a una niña del barrio alto, no un poco una prédica de demócrata cristiano? Y la otra, no, es que si no es ahora, no es nunca. ¿Qué? Bueno, Hegel en esta época y en este momento inicial del texto está discutiendo en esos términos, que son términos más o menos brutales. Después la cosa se va refinando, ¿sí? Eso es lo que está en juego. Pero por otro lado, otra forma de la independencia es la obstinación. Pienso lo que me da la gana, pero la obstinación es un repliegue sobre sí. Que tiene un valor formativo. Entonces también aquí este tema del trabajo termina y el resto del libro desarrolla esta línea. Eso es lo que sigue en los capítulos, ¿no es cierto?, que vienen. El amo fracasa, el señor fracasa, el siervo sigue. A través de negarse a sí mismo, sigue. ¿Sí? Y obtiene la formación, etc. Entonces eso da lugar a otro momento, que es el momento crucial del texto, en que el contrapunto ahora es entre el estoicismo y el escepticismo. Si quieren hacer más enredado el cuadro, noten que esta segunda etapa es un desarrollo de esto. Y esta tercera etapa es un desarrollo de esto. El tema del repliegue sobre sí mismo es el que se desarrolla con las figuras del estoicismo, el escepticismo, la conciencia desventurada. El estoicismo es el repliegue sobre sí, es la libertad pensada. Pensada de manera furiosa, ¿eh? Soy libre igual, me pueden castigar, pero yo pienso lo que me da la gana, me obligan a sonreír, pero tengo una actitud hipócrita porque en el fondo yo igual los desprecio. ¿Se entiende? Esa es una libertad, se diría, positiva. Gallo es activamente libre, pero por dentro. ¿Por qué? Porque por fuera es un ciego. ¿Sí? Es un luchador el estoico, pero es un luchador que tiene toda la lucha dentro de él. ¿Sí? En cambio el escéptico lo que va a hacer para ser libre, va a desvalorizar todo. Entonces, mientras menos valen las cosas, menos amarrado se siente. Entonces no lo dejan comer, bueno, pero comer no es tan importante. No lo dejan viajar por el mundo, pero viajar por el mundo es una lecera. Lo obligan a trabajar, bueno, pero yo voy, trabajo y pienso lo que quiero. ¿Sí? Entonces, desvaloriza. Entonces, Hegel hace una diferencia bien explícita en qué es lo desvalorizado, ¿no? Por un lado, desvaloriza los bienes, por decirlo así, las cosas. ¿Sí? Por otro lado, o sea, nada vale como valor de cosas. Pero por otro lado también desvaloriza la verdad. Nada es verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Que Hegel plantea las cosas de tal manera de que este escepticismo
es el extremo del estoicismo. Este escepticismo es un ambiente cultural negativo, un ambiente cultural en que la gente bajo la opresión empieza a decir, da lo mismo, da lo mismo, da lo mismo. Son muy graves, son muy malos. ¿Qué pensar del 65% de los chilenos que no votan? ¿Qué pensar de esa gente? No encontré el candidato adecuado o me da lo mismo. ¿Qué pensar de gente a la cual la democracia le da lo mismo? Para la participación democrática, digamos. Para un conservador como Hegel esa actitud es tremendamente peligrosa. Porque estas personas a las cuales la formalidad democrática les da lo mismo, ¿sí? A lo mejor son terroristas. O a lo mejor están esperando el primer líder populista, el primer Chávez que caiga, ¿no es cierto? 70% de los votos de un día para otro. Noten lo que pasó en Venezuela, ¿no es cierto? El COPEI y la Acción Democrática tenían clásicamente el duopolio, alternancia de poder, entre el COPEI y la Acción Democrática el 80% de los votos. Todas las alternativas no pasaban del 10%, del 15%, ¿sí? Pero resulta que los gallos, no, corrupción, 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 y la gente empezó a dejar de votar. En Venezuela pasó esto, ¿no? Empezó a dejar de votar, de repente la corrupción era tan grande que salió, ¿no?, un moralizador, alguien dispuesto a barrer con la corrupción, ¿sí? Chávez. Y Chávez, a pesar de que el duopolio tenía el 80% de los votos, de una elección para otra, ¿no?, sacó el 70% de los votos. Y en la elección siguiente, el 75% de los votos. Y después en la otra, el 80%. Y después empezó a bajar. Pero bajó del 80 al 78, al 73, al 70, y noten que eso es mayoría absoluta por todos lados. Cambió la Constitución, tenía completamente el Congreso, cambió la Corte Suprema, por eso ahora los que están en contra de Maduro no pueden hacer nada, porque resulta que la Corte Suprema es chavista, la Constitución es chavista, etc. ¿Y de dónde salió eso? Salió de un extremo en que la gente dijo, me da lo mismo, me da lo mismo, me da lo mismo, y de repente se matriculó con el primero que salió. Entonces, eso es culturalmente lo que Hegel llamaría el momento del escepticismo. Estamos oprimidos, abusan, nos estafan con las ISAPRES, con los servicios médicos, nos estafan con la gratuidad de la educación, nos meten el dedo en la boca, ya, pues, entonces me da lo mismo. ¿Entiendes? Y no tener el reverso, a eso se puede, el escepticismo no se puede mantener. En cualquier momento se da vuelta y se transforma en dogmatismo, que es exactamente lo contrario. ¿Sí? Entonces el estoico está en lucha, el escéptico lo desvaloriza todo, pero esa actitud del escéptico, noten que el escéptico, aquí de nuevo, fracasa. Fracasa porque, claro, es libre pero en el pensamiento. Uno no puede ser libre en el pensamiento para siempre, no le resulta. Entonces el estoicismo conduce al escepticismo, o la opresión general sin alternativa va a hacer que los ciudadanos que en potencia son libres, que están tratando de, ¿no es cierto?, crear su libertad, desvalorizan todo. Desvalorizan todo. Entonces ahí sí que Hegel habla de esclavitud. En el fondo hace una alusión de que la esclavitud en el Imperio Romano fracasó porque resulta que los esclavos no los pueden obligar para siempre a hacer las cosas. Los esclavos empezaron les da lo mismo, los crucificaban, les daba lo mismo, etc. ¿Sí? Entonces, este es el momento negativo que revierte la situación, que permite pensar un más allá. Sin embargo, la opresión es tan intensa que estos escépticos fracasan. La opresión es tan general que fracasan. Y no tienen más alternativa que inventar el más allá dentro de ellos mismos. Y no pueden inventar un más allá de la situación imperante, digamos. No logran superar la opresión. No hay un más allá de lo real presente. Entonces lo que hacen es inventar un más allá dentro de sí mismos.
Y entonces el estoicismo conduce al escepticismo y el escepticismo va a conducir a la conciencia desventurada. Viven su desventura creando un más allá ilusorio. Es un clima cultural en que la gente se considera maldita, el reino de este mundo es el infierno, somos precarios, tontos, pobres, nos merecemos el pecado original, ¿sí? Un clima cultural. Y en ese clima cultural surgen prácticas. Ojo con prácticas, cosas que ocurren de hecho, en que en esas prácticas se ve un más allá, pero pensado. No logran cambiar el mundo, ¿sí? Y Hegel enumera, ¿no? Enumera explícitamente, ¿eh? Esto, como digo, estoy describiendo ahora el texto con los propios términos que Hegel usa. Una práctica que se deriva ahí de una forma de la conciencia desventurada, que le llama el fervor. La gente se mete a conventos, se junta y arma una comunidad artificial, y dentro de esa comunidad fervorosamente viven la experiencia de Dios, y ahí están, no de que no están libres, pero viven una experiencia que es mejor que la opresión que hay al lado afuera del convento. ¿Cómo se contrasta eso con el hecho de que la religión puede significar como la reconciliación de la sociedad? Porque en este caso Hegel no está hablando propiamente de la religión, está hablando de algo que él llama el subjetivismo piadoso. El primero, el subjetivismo, individualismo, invento, enajenación, y piadoso, porque los tipos a través de la piedad, ¿sí?, tratan de realizar el mundo de la piedad, ¿sí?, y fracasan. Entonces ahí Hegel alude con el fervor, ¿no es cierto?, a los monjes benedictinos, al canto gregoriano, como una figura de impotencia. Crean un mundo artificial dentro del convento, pero el mundo entero no cambia. Y además pasan cosas que para un luterano son muy graves, ¿eh? No se casan, no tienen hijos, no van al teatro, no participan en fiestas. Noten que la mirada luterana sobre la pureza de los benedictinos es una mirada irónica, peyorativa. Claro que son una comunidad, pero allá adentro, apenas salgan, hacen el ridículo. Son personas que están tratando de crear una libertad y primero, no son libres, ¿sí? Siguen igual de precarios que siempre, pero por lo menos comen todos los días, eso es lo único que logran. Fíjense, trataron de construir la libertad y están presos en el convento. Y peor aún, están presos porque quieren estar ahí. Horror. Entonces, esto solo se entiende si es que uno considera que el que está escribiendo esto es un luterano. Los católicos cuando leen esta parte se entusiasman y dicen, sí, el fervor permite una trascendencia, o sea, creen en serio lo que Hegel está contando en chiste. ¿Es posible hacer como una relación entre todo lo que nosotros estamos hablando en esta parte con el concepto psicoanalítico de proyección? ¿De? Proyección. Claro, en el fondo lo que la segunda pelea, porque en la hora anterior yo decía que hay una pelea con el señorío. El siervo se salva, pierde la pelea, pero se salva obstinándose. Pero después introyecta la figura del amo. Claro, en el lenguaje psicoanalítico es eso. Introyecta que es una imagen que en la cultura alemana es muy antigua. O sea, no es necesario Freud, viene de Lutero, ¿sí? Ya Lutero dice de manera positiva cosas que después le critican a Lutero. Lutero dice, hay que crear al policía interior para liberarse del policía exterior. Después esa misma frase se usa para criticar a Lutero.
Ahí la repite un montón de gente y Marx también la dice. Y hay gente que cree que Marx inventó esa frase. Pero curiosamente esa frase la habían dicho los críticos de Lutero y curiosamente esa frase la había dicho Lutero mismo. ¿Sí? Marx dice, lo que pasa con el cristianismo es que reemplazó el policía exterior por un policía interior. ¿Sí? Claro, y Hegel forma parte de esa tradición, no es que lo haya inventado tampoco. ¿Sí? Otra figura que Hegel describe es lo que llama el obrar piadoso. Noten el fervor y el obrar. El fervor tiene que ver con el pensar y el obrar piadoso tiene que ver con el obrar. O sea, el tema se repite después. Eso es súper bonito, que los temas grandes se repiten en detalle, en espacios más chiquititos. Y estos son los franciscanos, ¿no es cierto? Los franciscanos también tratan de realizar el cielo en la tierra a través de los actos de piedad, ¿sí? Pero no son libres. Y el mundo no cambia. Y el Papa se ríe al grito, por poco no lo declara hereje. Pensaban que San Francisco empezó a predicar en contra de los ricos. Y eso no se puede hacer, pues es un pecado predicar contra los ricos. Y entonces los obispos lo empezaron a acosar, a hostilizar. Y él decidió, no sé si saben que a San Francisco le decían Panchito, le decían un apelativo en diminutivo. Y todos los amigos, que eran los franciscanos, decían Panchito aquí, Panchito allá, qué sé yo. Y Panchito era súper bueno, pero era extremadamente inteligente. Y entonces dijo, no, voy a ir a hablar con el Papa. Y entonces partió caminando, no se dan cuenta, ir caminando, qué sé yo, 200 kilómetros para llegar al Vaticano, a hablar con el Papa. ¿Sí? Porque el Papa me va a entender, el Papa era un canalla. ¿Sí? Ahora, Dios estaba mirando desde el cielo a Panchito y se cagó en la risa, porque puta, pobre tipo, cree que hablando con el Papa va a arreglar el asunto. Entonces hizo unos arreglos Dios. ¿Ah? Cuando Panchito iba caminando, el Papa se murió. El Papa que era un canalla. ¿Sí? Y los obispos, de puro ambicioso, nombraron a un Papa súper viejo por mientras se ponían de acuerdo, cosa que en el Vaticano siempre se hace. Se nombran papas viejos para que se mueran luego y ahí, entre medio, viene la pelea. Nombraron a Celestino V, que era un papa súper viejo. Y cuando Panchito llegó al Vaticano estaba el papa viejo. Y como era viejo, ya era como bueno. Ahora, los tipos cacharon, los obispos, los canallas, pues, viene San Francisco, que no era, bueno, viene Francisco, y justo le tocó un papa débil. Y entonces hicieron un conciliábulo para declararlo hereje antes de que hablara con el Papa. Y entonces se lo sacaban de encima. Entonces Dios, que estaba mirando arriba, ¿no? Entonces Dios se caga en la risa con estas cosas. Entonces Dios, chuta, van a cagar al pobre Panchito, ¿no? Y hizo que pelearan los que estaban predicando esto de declaremos hereje, hagamos juicio de herejía, pelearon entre ellos. Y Panchito alcanzó a llegar al Vaticano, antes de que lo declararan hereje. Habló con el Papa y el Papa se conmovió profundamente y lloró. Y le autorizó la orden franciscana y los otros no lo habían declarado hereje. ¿Se entiende? El Papa murió como 6 meses después. O sea, justo para autorizar la orden franciscana. Y Panchito estaba súper contento, qué sé yo, y dijeron, ya, pero vamos a prohibir la orden franciscana. ¿Sí? Vamos a declarar los herejes a todos. ¿Sí? Y Panchito se murió. Y entonces cuando se murió, los tipos dijeron, ya, pero a todos los vamos a declarar hereje. Y de nuevo pasó lo mismo. Se murió el Papa, eligieron un viejo, ese viejo le tocaba excomulgar a la orden franciscana, los franciscanos fueron a hablar con él se conmovió y declaró santo a Panchito. Entonces, en vez de declararlo hereje, lo declararon santo y se salvó para siempre. Eso quiere decir que cuando uno tiene pituto con Dios le puede ir muy bien, digamos. Entonces, bueno, los franciscanos. Eso, y por supuesto Hegel, este relato que yo estoy haciendo podría hacerlo Hegel, porque él mira toda esta historia de manera irónica. ¿Los franciscanos arreglaron algo en el mundo? No, pues el mundo siguió igual. Pues. Ese es el juicio de Hegel. Hegel es un realista. Si usted sale a repartir limosna y logra disminuir la pobreza en un 34%, ¿arregló el mundo? No, porque los canallas siguen siendo canallas. ¿Se entiende? Entonces, en cambio, cuando los católicos leen esta parte de la fenomenología,
lloran de emoción. Como que Hegel está reconociendo a los benedictinos, a los franciscanos. Y hay ahora uno se empieza a dar cuenta que en realidad Hegel está agarrando al deseo todo esto, porque la tercera figura es la mortificación. Los flagelantes. Que también en la tradición luterana es un cágate de la risa eterno, ¿no? Que los católicos se flagelaban, ¿sí? Creyendo que Dios le iba a hacer más caso por el hecho de volcarse. ¿Sí? Y Lutero es el primero que hace chistes con eso. Con estas procesiones de tipos que iban, ¿no es cierto?, a pata pelada durante 40 kilómetros, se le hacían pedazos los pies, pero además iban azotándose, ¿sí? Los flagelantes. Y hay una lógica. Los benedictinos fracasan porque no salen al mundo. Fracasan. Entonces alguien se aburre y dice, no, hay que salir al mundo. Pero estos otros, a pesar de que salen al mundo, fracasan igual. Y en el fracaso general, terminan como flagelantes. Hay una imagen que hace Hegel ahí que es extraordinaria, ¿no? Ojo, voy a ponerlo en otra clave. Esta gente fracasa en el pensar. Se refugian solo en el pensar. Esta gente fracasa en el trabajo. Esta gente fracasa en absoluto. Nada bien. Lo peor que puede pasar desde el punto de vista luterano es que los cristianos, para resolver el pecado, se empiecen a castigar al tiro, digamos. Una imbecilidad, digamos, para un luterano. Pero ahí los católicos lloran y dicen, sí, solo el sacrificio de las personas logrará la trascendencia. Y entonces los curitas jesuitas se ponen, ¿no es cierto?, viven de manera pobre, son súper amables, etc. Noten que padre Hurtado, Alberto Hurtado, que es santo ahora, San Alberto tenía cáncer, estaba muriéndose y salía en la camioneta a pedir cosas para los pobres. Y estaba súper grave, ¿sí? Y entonces le preguntaban, pero padre, usted no debería estar en el hospital, en la cama, ¿no? ¿Cómo se siente? Contento, señor, contento. Tenía cáncer, ¿ya? Entonces ella dice, bueno, pero usted está sufriendo con esto, ¿por qué no se va para la casa? Nosotros lo hacemos. No, hay que dar hasta que duela. Debería haber sido para la casa, que los canallas repartieran sus bienes, que los capitalistas aceptaran el aumento de impuestos, no sé si se entiende, pero esa cuestión de estar en pleno cáncer recolectando cosas para los pobres, para un luterano es ridículo. En cambio los católicos lloran de emoción con esos ejemplos de vida y por eso llegan a ser santos. No me venga aquí con flagelaciones, eso es una ridiculez. Y más encima, en medio de todo esto, precisamente en medio, está el mediador. El mediador, porque pasa lo siguiente, que esta conciencia desventurada, que se siente precaria, pobre, inútil, inventó un Dios que es todopoderoso, que es perfecto, que es todo el saber, ¿sí? Pero es tan penca que ni siquiera se comunica con Dios. Como que Dios no lo infla. ¿Sí? Porque es nada, Dios está ocupado en otras cosas. Entonces aparece en medio el mediador que se ofrece, dice literalmente Hegel, que se ofrece para llevar mensajes. Lo dice literalmente. De la nada a lo absoluto, de lo absoluto a la nada. Lleva mensajes. Y ese, el mediador, es un sinvergüenza, porque ese mediador sabe que esta cuestión no existe y está puro incluyendo a los otros. Ese, el mediador, es la Iglesia Católica. Y Hegel se refiere de manera brutal a esa función de mediación. Porque noten que ese es el tema central de los luteranos, ¿eh? No hace falta ningún mediador. Yo puedo conversar con Dios directamente. Y entonces cuando los católicos llegan a la figura del mediador, como que no entienden, este pasaje es oscuro. Aquí Hegel característicamente enreda la cosa, cuando en realidad es súper claro lo que está diciendo, ¿sí? Lo que está diciendo es que la Iglesia se aprovechó de la opresión general
y le mintió a la gente y la mantuvo ahí, sí, ustedes son pecadores, yo hablé con Dios y Dios sí es perfecto, o sea, agravando la diferencia. Aquí es para mantener cagada a la gente. Y esa crítica es la que hace Lutero, y Hegel en eso es perfectamente ortodoxo, canónico, ¿sí? Y le da con el mocho del hacha. ¿Qué tiene que ocurrir? Lo que tiene que ocurrir es que la gente se canse de esto. Eso es lo que tiene que ocurrir. Termina la conciencia desventurada, empieza la sección razón, y en la primera página de la sección razón dice, y entonces, ¿no es cierto?, la conciencia ve el Santo Sepulcro vacío. Entonces dice, ¿por qué el Santo Sepulcro? ¿Por qué vacío? Y resulta que esta es la iglesia medieval, ¿no es cierto?, que le está mintiendo. ¿Por qué nos va tan mal? ¿Sabe por qué nos va tan mal? Porque los turcos se tomaron el Santo Sepulcro. ¿Y qué hay que hacer? Hay que ir a liberar el Santo Sepulcro y así nos va a ir mejor. Para eso tienen que ir los buenos, o sea, los nobles. Y San Bernardo de Claraval predica la primera cruzada, ¿sí? Y los gallos van a liberar el Santo Sepulcro y les sacan la cresta y media, ¿sí? Porque hacen el ridículo, los toman a todos presos, los declaran esclavos. A Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León lo único que quería era hablar con Saladino. Ricardo Corazón de León no sabía leer, firmaba con una cruz, con el timbre, con el anillo. Era un bruto, meaba en la tienda, comía con las manos. Saladino hablaba 10 idiomas, había estudiado filosofía y medicina, era un genio militar. Y le dijeron, ¿sabe qué? Ahí el tipo que viene a invadirnos quiere hablar con usted. Y él dijo, ¿pero quién es ese señor? Bueno, en realidad es un bruto que mea en la tienda y come con las manos, escupe, y además ni siquiera sabe escribir. Y nunca se quiso encontrar con él. Entonces Ricardo Corazón de León fue, qué sé yo, y perdió una batalla, porque además era un inepto, y lo toman preso. Y entonces le van a decir a Saladino, ¿sabe que tenemos al rey de los francos? Así decían los árabes. Al rey de los francos lo tenemos preso. ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? Y entonces Saladino dice, no lo maten, véndanlo como esclavo. Y entonces lo mandó a un mercado de esclavos y lo puso en oferta, ¿sí?, al rey de los ingleses. Cuando uno lee la historia de esto, la historia dice, Saladino pidió un rescate por Ricardo Corazón de León. No pidió un rescate, lo vendió como esclavo. Y en Europa hubo una tremenda colecta y tuvieron que comprarlo. Y Saladino mañosamente le subía el precio. ¿Se entiende? No por la plata, que es una cagada de plata, sino para humillarlo cada vez más. Y lo tuvieron que comprar como esclavo. ¿Cuál es el resultado de las cruzadas? El resultado de las cruzadas es que van los tipos diciendo, no, cuando lleguemos a Jerusalén se van a derrumbar las murallas, Dios va a aparecer en el cielo y vamos a encontrar el Santo Sepulcro. Entonces Hegel dice, y fueron y el Santo Sepulcro estaba vacío. O sea, era mentira. Era mentira. Y entonces la conciencia, dice Hegel, de mirar hacia el más allá, se invierte y empieza a mirar el más acá. De preocuparse por la muerte, pasa a preocuparse por la vida. De preocuparse de la opresión, pasa a preocuparse por la libertad. ¿Se dan cuenta? Es una hipótesis cultural de cómo surgió la modernidad. La modernidad surgió a partir de una época de opresión general en que todos los intentos fueron fracasando, en que el mediador agravó las cosas y finalmente en contra de este mediador surge una cultura preocupada del mundo, preocupada de la libertad, preocupada del día, no de la noche, del más acá, no del más allá, de la razón, no de la ilusión. ¿Se dan cuenta? A mí me tocó leer esto con Jean-Pierre Lavarrière, cura jesuita, experto en Hegel. Y cuando Lavarrière pasó por este pasaje, dijo, bueno, la verdad es que los pasajes finales de la sección autoconciencia son bastante oscuros. No queda completamente claro lo que Hegel quiere decir con esto. ¿No se dan cuenta? Ahora yo le dije, por suerte era jesuita y me perdonó. Le dije, padre,
no era padre, era cura, ¿sí? Pero hay que decirle padre igual. ¿No será que Hegel está criticando a la Iglesia Católica? Entonces la Barrière dijo, bueno, es probable, pero Hegel era muy moderado, no creo yo que se pueda leer de esa manera. Ahí vean, los hegelólogos, expertos en Hegel, uno puede encontrar ese tipo de diferencias, ¿sí? En cambio, Terry Pinkard sobre esta misma parte dice, es cómico, es entretenido, pero no es relevante. ¿Por qué? Porque Pinkard es norteamericano, pues no entiende cuál es el problema, ¿se entiende? Entonces, la misma actitud. Tuvo que llegar Pérez para decir, la lectura correcta de este párrafo tiene que ver con la posición de Hegel luterano interpretando el origen de la modernidad. Está escrito en tono de talla, pero lo que está en juego es bastante de fondo, por decirlo así, ¿sí? Muy bien, entonces hasta aquí, hasta lo que acabo de decir, dura la primera prueba. Entonces hoy día temario, la próxima semana, aunque sea feriado, voy a subir la prueba y el 8 sería la fecha para entregar la primera prueba, ¿sí? Eso es.